13. Conclusión. Hemos terminado de analizar algunos de los misterios del cáncer y de nuestras defensas naturales. ¿Qué lecciones deberíamos recordar con el fin de evitar la enfermedad o combatirla, o para ayudar a quienes puedan verse amenazados por el cáncer, ayudar a salvar a nuestro planeta, herido e incapaz ya de ofrecernos un entorno saludable? Las ideas fundamentales que he presentado en este libro, y que yo mismo aplico día a día para mi propia protección, pueden resumirse en 3 puntos. 1. La importancia de nuestro terreno. 2. La repercusión de la toma de conciencia. 3. La sinergia de las fuerzas naturales. Repasémoslos uno por uno. La importancia de nuestro terreno. Mis colegas tibetanos reconocen de buena gana que la medicina occidental, que se ocupa de la enfermedad concreta y la ataca con un fármaco concreto o con una intervención quirúrgica, tiene una eficacia tremenda en situaciones de crisis. Salva vidas todos los días, ya sea mediante una operación de apendicitis, o de la penicilina para luchar contra una neumonía, o de la epinefrina para una reacción alérgica aguda. Pero cuando hay que tratar una enfermedad crónica, quedan rápidamente de manifiesto los límites de la medicina occidental. Tal vez el ejemplo más llamativo sea el infarto de miocardio. Una paciente llega a la sala de urgencias al borde de la muerte, pálida, con dificultades respiratorias y un dolor insoportable en el pecho. El equipo médico, guiado por años de investigación puntera con decenas de miles de pacientes, sabe exactamente lo que hay que hacer. En cuestión de minutos, la han entubado y el oxígeno entra por sus fosas nasales, la nitroglicerina le dilata las venas, un beta bloqueante le está frenando las pulsaciones, una dosis de aspirina está evitando la creación de más coágulos y la morfina alivia su dolor. En menos de 10 minutos han salvado la vida de esta mujer. Respira con normalidad, habla con sus familiares y hasta sonríe. Es el milagro de la medicina en su estado más espectacular y admirable. Sin embargo, detrás de este logro asombroso la enfermedad en sí, la obstrucción progresiva de las arterias coronarias por placas de colesterol inflamadas, no se ha visto alterada por la intervención del equipo de urgencias. Ni siquiera el uso de un stent, una verdadera proeza de la técnica consistente en introducir un tubito dentro de la arteria coronaria obstruida para restaurar el fluido sanguíneo, es adecuado para evitar que vuelva a producirse la situación. Con el fin de evitar recaídas a largo plazo, hay que cambiar el terreno, corregir la alimentación, modificar la actitud mental y fortalecer el organismo a través del ejercicio físico. 51. Una serie de descubrimientos recientes relativos a los mecanismos del crecimiento canceroso nos llevaron a una conclusión parecida. El cáncer es la quinta esencia de la enfermedad crónica. Y es poco probable que podamos librarnos de él de una patada, centrándonos simplemente en las nuevas técnicas de localización y aniquilación de tumores. Una vez más, se trata de cuidar del terreno. Como recalca el informe de 2007 de la Fundación Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, World Cancer Research Fund, los métodos encaminados a reforzar los mecanismos de defensas de nuestro organismo, como la alimentación y el ejercicio físico, cumplen una función verdaderamente preventiva y, al mismo tiempo, contribuyen de manera esencial al éxito del tratamiento. Dado que se basan en los procesos naturales, disuelven la frontera entre prevención y tratamiento. Por una parte, evitan que los microtumores que tenemos todos se conviertan en la enfermedad, prevención, y, por otra, potencian los beneficios de la cirugía, de la quimioterapia y de la radioterapia en lo tocante a evitar recaídas, tratamiento. Todos conocemos a alguien que ha tenido cáncer, a veces incluso uno muy grave, pero cuyo tumor ha remitido gracias al tratamiento y, desde entonces, han llevado una vida normal. A veces el escáner detecta un tumor que ha encogido. De una u otra forma, sus defensas naturales mantienen ahora a raya la enfermedad y evitan que interfiera con su salud. Como escribe en Nature Judah Folkman, el descubridor de la angiogénesis, estas personas portan cáncer sin enfermedad. 2. René Dubos, que ha desarrollado toda su carrera profesional en la Universidad Rockefeller de Nueva York, está considerado uno de los más grandes pensadores del siglo XX en el ámbito de la biología. Fue el descubridor del primer antibiótico utilizado en medicina y a continuación se convirtió en un ferviente defensor de la ecología debido a la relación de dependencia mutua que observó entre los organismos vivos y su medio ambiente. Empecé este libro con una cita suya. Siempre he pensado que el problema de la medicina científica consiste en que no es lo suficientemente científica. La medicina de hoy en día solo llegará a ser verdaderamente científica cuando médicos y pacientes hayan aprendido a manejar las fuerzas tanto físicas como mentales que actúan a través de la vis medicatrix naturae, el poder curativo de la naturaleza. Desde este punto de vista somos, paradójicamente, víctimas inconscientes de los formidables avances de la medicina occidental. La cirugía, los antibióticos, la radioterapia representan un progreso extraordinario. Pero, de modo similar a como la era industrial nos ha llevado a olvidar nuestra patente dependencia de la naturaleza, esos avances nos han llevado a pasar por alto el poder curativo del propio cuerpo. Sin embargo, es posible disfrutar de los beneficios del progreso médico y, al mismo tiempo, de las defensas naturales del organismo. Espero haber convencido al lector de ello. La repercusión de la toma de conciencia. Cada uno de nosotros puede sacar el máximo partido de esta revolución de los conocimientos sobre el cáncer, para protegernos y también para cuidar de nosotros mismos. Pero esto pasa, en primer lugar, por llevar a cabo una revolución de nuestra consciencia. Por encima de todo, debemos ser conscientes del valor y de la belleza de la vida que alienta dentro de nosotros. Debemos prestarle atención y cuidarla como cuidaríamos de un niño que dejasen en nuestras manos. Esta toma de conciencia nos ayuda a no perjudicar nuestra fisiología y a no alimentar el cáncer. No es necesario tener cáncer para empezar a tomarnos realmente en serio la vida y a percibir su belleza. Todo lo contrario.
Cuanto más cerca estemos de nuestros propios valores y cuanto más sensibles seamos a la vibrante belleza de la existencia, más probabilidad tendremos de estar protegidos frente a la enfermedad y de beneficiarnos plenamente de nuestro paso por la Tierra. Al escoger un estilo de vida más consciente, no solo nos hacemos un bien a nosotros mismos, sino que además, al exigir alimentos procedentes de animales criados respetando sus necesidades biológicas, pondremos en marcha gradualmente una reacción en cadena cuyos efectos pueden ser inmensos a la larga. Así pues, nuestro propio despertar repercutirá en los ríos y en los arroyos, pues contribuiremos a reducir su contaminación de pesticidas procedentes de campos de trigo y de residuos de animales criados con sistemas de engorde intensivo. Nuestra elección repercutirá en el equilibrio y en la renovación de la tierra, dejada en barbecho para poder regenerarse. Incluso repercutirá en los animales que nos dan su leche, sus huevos y su carne, pues gozarán de mejor salud al poder alimentarse de forma natural. A escala planetaria, nuestra toma de conciencia repercutirá en el equilibrio del globo. Como vimos en el capítulo 6, al consumir menos productos de origen animal y exigir alimentos más sanos para los propios animales, estaremos contribuyendo de manera considerable a reducir el efecto invernadero responsable del calentamiento del planeta. La toma de conciencia, como insistía Buda, al que finalmente Dei, tiene verdaderamente un efecto universal. El eclipse de la consciencia pesa sobre todos nosotros, y aún más sobre los más desposeídos. Devolver a nuestro medio ambiente su equilibrio global reduciría una de las injusticias sociales más terribles, ya que son precisamente los miembros de nuestra sociedad occidental que más en desventaja se encuentran los que mayores tasas de cáncer presentan. 3. En efecto, son los más vulnerables a las fuerzas económicas, han de contentarse con los productos alimenticios más baratos, que son los menos sanos, ya que contienen la mayor cantidad de azúcares y de ácidos grasos omega 6, y los más afectados por los pesticidas. En el aspecto laboral, los hogares con menos ingresos económicos son los más expuestos a los productos reconocidamente cancerígenos, revestimientos de suelos y paredes, pinturas, productos de limpieza, etc. Por lo que respecta a sus lugares de residencia, concentrados en las zonas más contaminadas, en las proximidades de incineradoras, de tóxicos vertederos y del humo de las fábricas, están expuestos a los residuos industriales que sobrecargan las defensas anticáncer del organismo. 4. Los desfavorecidos son las víctimas más flagrantes de este mundo de abundancia y riqueza, los que con más urgencia necesitan utilizar los medios naturales de protección frente a dichas agresiones. La sinergia de las fuerzas naturales. Afortunadamente, podemos empezar a protegernos de los mecanismos biológicos del cáncer sin adoptar al pie de la letra todos los métodos que tienen efectos positivos. El cuerpo es un enorme sistema en equilibrio, en el que cada función interactúa con todas las demás. Con solo alterar una de estas funciones, el conjunto entero se ve afectado. Por eso, cada uno puede elegir por dónde quiere empezar, por la dieta, por el ejercicio físico, por el trabajo psicológico o por cualquier otro enfoque que aporte mayor sentido a nuestra vida y mayor consciencia. Cada situación, cada persona, es única. La manera de avanzar de cada cual, también lo será. Lo que importa sobre todo es nutrir nuestros deseos de vivir. Hay quien lo hará participando en un coro, otros viendo comedias en la tele, otros escribiendo poemas, llevando un diario personal o implicándose más en la vida de sus nietos. Veremos que al aumentar la consciencia en un ámbito, casi automáticamente obtenemos un progreso en otros. En Cornell el investigador Colin Campbell observó, por ejemplo, que las ratas sometidas a una alimentación a base de proteínas de origen vegetal en vez de animal empezaban a hacer más ejercicio físico. Como si el equilibrio de su alimentación se lo hiciera más fácil. 5. Del mismo modo, la práctica de la meditación o del yoga vincula la consciencia con el cuerpo. Poco a poco perdemos el gusto por una alimentación desequilibrada, cuya pesadez en el estómago y cuyo impacto general empiezan a pesarnos en el cuerpo. Perdemos el interés por el tabaco, cuya repercusión en la respiración y en la aceleración de las pulsaciones se nos vuelve más evidente, al igual que su olor en el pelo y en los dedos. También deja de atraernos el alcohol, cuya influencia en la claridad mental y en el movimiento fluido nos es más fácil de detectar que antes. La salud es un todo, como el triángulo blanco que aparecía al alinearse las partes, véase el capítulo 9. Cada paso que demos hacia un mayor equilibrio hace más fácil el siguiente. 52. Falsas esperanzas. Llegado casi el final libro, he de confesar que me preocupa la reacción que causará entre mis colegas médicos y científicos. Una de las mayores preocupaciones de todos los médicos, y en especial de los oncólogos, es no dar falsas esperanzas. Todos hemos aprendido que no hay nada más doloroso para un paciente que el sentimiento de haber sido traicionado por unas promesas infundadas. También existe el peligro de que determinados pacientes crean ingenuamente que, gracias a los métodos naturales, pueden seguir fumando, no hacerse mamografías preventivas o rechazar tratamientos difíciles como la quimioterapia. Debido a estas preocupaciones, todas ellas legítimas, a veces mis colegas se sienten tentados a rechazar directamente todos los métodos que se salgan de las prácticas convencionales existentes. Pero al final esto nos lleva a limitarnos a una concepción de la medicina que nos veda el poder que tenemos para ocuparnos de nosotros mismos. Algo así como si no pudiéramos hacer nada por protegernos activamente frente al cáncer, tanto antes como después de la enfermedad. Alentar esta pasividad no hace sino crear una cultura de desesperanza. Es más, se trata de una falsa desesperanza, dado que todas las evidencias científicas indican que podemos ejercer un impacto significativo en la capacidad de nuestro organismo para debilitar los mecanismos del cáncer. Esto es justamente lo que subraya el informe de la Fundación Internacional para la Investigación sobre el Cáncer cuando dice que en principio, la mayoría de los cánceres se pueden prevenir. 10.
Personalmente, al poner en práctica todos los métodos que he descrito aquí, me estoy negando a resignarme a la pasividad de esta falsa desesperanza. Al escribir este libro no pretendía imponer recomendaciones de cambio de estilo de vida a quienes quizá no estén preparados para ello. Cada cual es dueño y señor para decidir qué es lo que más le conviene en su situación. Pero he optado por compartir mi experiencia y lo que aprendí de la literatura científica con todo aquel que quiera aprender a participar de una manera más activa en el cuidado de su propia salud. Me gustaría creer que la mayor parte de mis colegas es capaz de entender este razonamiento e identificarse con él, regocijarse en la luz. La última vez que vi a mi neurooncólogo para el chequeo de costumbre, me hizo un comentario sorprendente. Con cara ligeramente azorada me dijo, no sé si debería decírtelo, pero siempre me alegro mucho de verte. Eres uno de los pocos pacientes de mi consulta que progresa favorablemente. Me estremecí. Aunque lo decía con la mejor de las intenciones, sin querer me había recordado la sombra que pendía sobre mi cabeza, una sombra de la que hoy en día suelo olvidarme con frecuencia. Al hablar de mi caso en este libro me estoy exponiendo a recibir este mismo tipo de recordatorio mucho más a menudo de lo que desearía. Soy consciente de que mi historia personal puede suscitar dos clases de reacciones. Habrá quien diga, si hoy progresa favorablemente es porque su cáncer no era tan grave. Ojalá, pese a la recaída, a una segunda operación quirúrgica y a 13 meses de quimioterapia, fuese cierto, mi neurooncólogo dijo también. Qué curioso. Nuestros análisis genéticos muestran que tu tumor posee una biología agresiva, pero su comportamiento contigo es bastante civilizado. Puede que solo sea cuestión de suerte. O puede que se deba a las decisiones que he tomado para vivir mi vida de otra manera. En cualquier caso, mi historia no es un experimento científico y no puede servir para zanjar el debate. Solo los estudios que se realicen podrán transformar nuestros métodos colectivos de prevención y tratamiento del cáncer. Pero hay otra reacción típica que el relato de mi caso podría suscitar, una reacción que en cierto sentido vendría a ser una apuesta contra la vida. Algunos escépticos podrían decir, antes de seguir sus consejos, espera a ver si sigue vivo el año que viene. Dicho de otro modo, en vez de examinar sus ideas preconcebidas, tal vez prefieran que nadie se salga de la norma. Yo podría responder que por supuesto no sé si seguiré vivo el año que viene, o dentro de 2 o dentro de 60 años. Pero de una cosa sí estoy seguro, jamás me arrepentiré de vivir como vivo hoy, porque la salud y la mayor consciencia que esta transformación personal ha aportado a mi vida le confieren mucho más valor. De hecho, solo pido un deseo para cada uno de mis lectores al terminar este libro. Tanto si está sano como si está enfermo, espero que también escoja abrirse plenamente a esa consciencia, es nuestro derecho por nacimiento, y que su vida se regocije largo tiempo en su luz. Siga el blog del Dr. David Servan Schreiber e inscríbase para seguir sus boletines de noticias gratuitos semanales en www.anticancerbot.com.